Hace unas 3 semanas, 2 o 3 semanas, comenzamos un recorrido en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Así que le invito a que por favor me acompañe a la primera de Timoteo. Vamos a estar, todavía estamos en el capítulo 1, y vamos a leer capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el versículo 17 inclusive, ¿sí? Versículo 12 al 17. Bien, leemos y luego oramos. Dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Está hablando Pablo acá. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pedimos tu asistencia por medio del Espíritu Santo para recorrer este pasaje y de nuevo asombrarnos por las verdades del Evangelio. Señor, gracias por poder abrir con libertad tu palabra para que tu iglesia sea edificada, tus santos sean santificados, y aquellos que quizá hoy están aquí y no te conocen, Padre, tú obres ese milagro de salvación que ninguno de nosotros, ni nuestra oratoria, ni nuestras palabras, de ninguna manera podemos lograrlo, pero el poder del Evangelio sí puede lograrlo y tenemos esa confianza, y por eso pedimos, Padre, por favor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana hablábamos con algunos hermanos acerca de lo maravilloso que es el cerebro, la mente del hombre, ¿no? Y hablábamos el tema de la memoria. Si a usted le falta memoria, ahora, ¿qué hay que tomar? ¿Qué? Para la falta de memoria, fosfobita, ginseng. Yo desconocía. Hay muchas cosas, muchos elementos que uno puede empezar a adquirir para ayudar a la memoria. Que la memoria, bueno, básicamente es esa capacidad que tenemos de almacenar, de codificar, pero principalmente, que es lo que nos importa, de recuperar información. Pues por eso le decimos memoria. Cuando decimos memoria necesitamos recuperar algo de información. Y antes de tomar cualquier cosa, quizá pueda hacer ejercicios. Hay ejercicios muy interesantes para ayudar a la memoria. Ejercicios memotécnicos se les dice, para ayudar a trabajar la cabeza, como decimos. Porque esta capacidad mental que tenemos nos permite recordar experiencias, nos permite recordar ideas, imágenes, sentimientos. Por eso la memoria es muy amplia. Usted, no sé, come alguna comida y quizá la prepararon de la misma manera
que la preparaba su mamá hace mucho y le trae como esos recuerdos, o siente algún olor y dice, este olor me hace acordar a un lugar. Bueno, eso es memoria, no sé, olfativa, no sé cómo. Pero es maravilloso. Dios ha diseñado de tal forma todo nuestro cuerpo, pero especialmente nuestro cerebro, que esta parte de la memoria es algo que incluso se ha estudiado durante décadas. Y al día de hoy solo se habla de teorías. Solo son teorías. No hay claridad acerca de este misterio, ¿no? Incluso cito un neurólogo británico, McDonald Critchley, del siglo pasado, que reconocía, y no sé si era creyente este hombre, pero decía, y cito, debemos admitir que el banquete divino del cerebro era y sigue siendo un banquete con platos de los que no se conoce claramente su armonización, con una salsa hecha de ingredientes que incluso ahora siguen siendo un secreto. Es un misterio. Es un misterio el tema de nuestra mente y de la memoria. Pero por más que sea un misterio para nosotros, no significa que debemos dejar de lado nuestra memoria. Porque lamentablemente entre los cristianos, por algo el Señor nos dejó la cena del Señor. Hagan esto en memoria de mí. Pues somos olvidadizos. Fácilmente se nos escapa. Es algo que con el paso del tiempo perdemos la memoria. Y conforme pasan los años, olvidamos principalmente acerca de las circunstancias que nos llevaron a los pies de Cristo. Nos olvidamos ese momento en que el Señor obró el milagro de la salvación, su gracia llegó a nuestras vidas y lo olvidamos. Y lo olvidamos de tal forma que nos volvemos como duros por olvidar de dónde el Señor nos sacó. Nos olvidamos de las circunstancias, nos olvidamos de la gracia de Dios, cómo nos fue trayendo, nos olvidamos de la gracia de Dios hoy. Es decir, perdemos esa memoria retrospectiva que nos hace mirar hacia atrás para reconocer la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Lo olvidamos. Y no miramos atrás para buscar culpables. No hacemos eso que hace la psicología, ¿no? Que busca atrás para mirar con rencor o con nostalgia nuestro pasado. No miramos atrás con falta de perdón, miramos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que hace Pablo en este pasaje que hemos leído. Pablo conecta, si se fija en versículo 11, Pablo termina hablando del glorioso evangelio del Dios bendito que a él le ha sido encomendado. Y está conectado, y ahora lo vamos a ver por qué. Y Pablo da gracias a Dios de haberlo puesto en el ministerio a pesar de quién era. ¿De quién era Pablo? Tremendo. Lo leímos, lo leyó el hermano ahí en Efesios, lo que era Pablo. Porque fue la gracia de Dios en Cristo quien lo llamó a Pablo. Y de esta manera le explica a Timoteo y le explica a la iglesia las verdades fundamentales que hay que recordar. Algo que dijimos, no sé si se acuerdan los que estuvieron la primera vez que empezamos a ver Primera de Timoteo, dijimos que el evangelio olvidado en la iglesia es la manera de introducir errores, mientras que la fidelidad y esperanza en el evangelio es la forma de corregirlos. Entonces Pablo no está desconectado de esto, está presentando su testimonio para conectar este contraste con los falsos maestros. Pablo de golpe no se descolgó y empezó a hablar de su testimonio. No, está conectado. Está todo conectado. Pablo no olvida y es él mismo se presenta como ejemplo de la misericordia de Dios. Cada creyente verdadero, de hecho, es un ejemplo de la misericordia de Dios. Por eso la idea de nuestro pasaje de hoy es justamente eso, que la misericordia y el amor del Señor han sido la diferencia entre el incrédulo y el creyente, siendo estas verdades el motor para la vida del cristiano. Repito la idea, la misericordia y el amor del Señor han sido la diferencia, la única diferencia
entre el incrédulo y el creyente. Siendo estas verdades el motor, ahora que el cristiano entiende la gracia de Dios, esto lo mueve. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, de que uno murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el motor, lo que nos constriñe. A lo largo de los siglos, en todo el mundo, ningún verdadero cristiano que ha sido justificado por el Señor puede decir que ha sido justificado aparte de la misericordia de Dios. No existe eso. La misericordia de Dios ha sido la acción de Dios, ha sido su abundante gracia lo que ha actuado. Nadie puede decir, no, yo no tuve misericordia de Dios, yo llegué a Dios por mis medios, o porque hice una oración, o porque empecé a ir a la iglesia, entonces yo me acerqué a Dios. No, fue Dios el que actuó con misericordia. Por eso no hay jactancia delante de Dios, no hay credenciales, no hay laureles delante de Dios. No podemos sacar, ni siquiera relucir aquellas cosas que posiblemente usted hizo en el pasado y pensó que las hacía para Dios. Ni siquiera eso, nada de eso. Por eso vamos a ver en primer lugar el ejemplo del Evangelio en la vida de Pablo, versículos 12 al 14. Ahí claramente leemos, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y recuerda su pasado, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia, ahí está, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dijimos, esta parte, 12 al 14, está conectado, no está... Pablo de golpe no empezó a hablar cosas descolgadas, sino que está conectado con versículo 11 de una manera media particular, porque este verbo, doy gracias o estoy agradecido, en algunos manuscritos está, esto es muy técnico, ¿no? Pero está precedido por una conjunción que es un y o un también o un es decir. Pablo dice, según, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, y estoy agradecido, es como que sigue la idea, y estoy agradecido al que me fortaleció, a Cristo Jesús, etc. Pablo está conectando todo esto, une las dos ideas para dar un énfasis al tema que está tratando. Si usted busca, la única versión en español es la Reina Valera actualizada que usa esta conexión. Y hay una versión en inglés también que usa esta conexión. ¿Cuál es el énfasis que Pablo quiere acá establecer? Bueno, la importancia del Evangelio. La importancia del Evangelio en su vida, en la vida de los cristianos. El Evangelio que fue aplicado por Dios en su vida, que es aplicado por Dios en la vida de los que creen. El Evangelio, ese es el tema de Pablo. Por esta razón Pablo está agradecido a Dios por haberlo, dice ahí, fortalecido. Literalmente, Dios lo capacitó o lo hizo apto. Eso está diciendo cuando dice, Él me fortaleció, me hizo apto, me hizo capaz de esto que luego me encomendó. No me largó así de la nada. Él me fortaleció. Esta es la acción de Cristo sobre el ahora creyente Pablo. Y vamos a marcar esa diferencia. El ahora creyente Pablo ha sido capacitado por Dios. Alguien que está muerto espiritualmente no solamente no puede y no quiere amar a Dios, no solo rechaza a Cristo como Pablo lo hacía, sino que obviamente está incapacitado moralmente para hacer algo para Dios. Hay personas que creen que pueden hacer cosas para Dios, pero si no son salvos, si no son creyentes, si no confían en Cristo y en su obra, todo es suficiente, son incapaces de hacer algo para Dios. No están moralmente ni espiritualmente capacitados para eso. Por eso aquel, dice Pablo, a quien Pablo le muestra este agradecimiento, es el que sentó las bases para que le fuera encomendado el Evangelio. Es decir, Dios es el que fortaleció a Pablo. Dios lo hizo. No es que Pablo
en el momento de su conversión ya hubiera mostrado fidelidad. No es que Pablo ya venía bien y bueno, Dios lo capacitó y lo tuvo por fiel, como dice ahí, porque uno podría leer eso y podría pensar, bueno, quizá Dios ya vio algo bueno en Pablo. No, nada de eso. Dios lo capacitó. Y Dios hace eso con todos los creyentes. El Señor estuvo incluso dispuesto a considerarlo de inmediato, a considerarlo como alguien digno de confianza y por tanto alguien que habría de ser fiel. ¿De dónde sacamos eso? Acompáñeme a Hechos. Hechos. Si tiene un papelito o un marcador, déjelo ahí en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Bueno, no vamos a leer todo el capítulo 9. Ahí se relata la conversión de Pablo camino a Damasco. Pablo estaba, dice versículo 1, respirando amenazas. La ira de Pablo estaba en sus fosas nasales y quería destruir a los creyentes, destruir a la iglesia, destruir el plan de Dios. Y conocemos la historia, o si no la conoce, léala en su casa. Dios lo intercepta en camino a Damasco y Pablo cae ante el Señor y le hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Suficiente, es lo que necesitaba hacer Pablo, conocer al Señor y conocer el propósito que Dios tenía para él. Y le hace ir a la casa de un discípulo, Ananías, que ahí en versículo 10 dice que estaba en Damasco. Y Ananías conocía el pedriguí, el prontuario de Pablo. Conocía incluso los creyentes. Le dice Ananías al Señor en versículo 13: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero escuche lo que el Señor le dice en versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido. Dios ya lo había escogido. ¿Para qué? Para algo en particular, para ir en presencia de los gentiles, de reyes. O sea, Dios ya lo había fortalecido, capacitado, hecho apto para esta obra. No es que estaba en Pablo, no es que Dios lo hizo. Dios preparó a este siervo, que fue una bendición para la iglesia, para la plantación de iglesia, para la expansión del evangelio. Y uno dice, hermosa, la vida de Pablo es tremenda. Pero fue Dios el que lo capacitó. En última instancia, el que es glorificado en la vida de Pablo es Dios mismo. No es Pablo el apóstol. Wow. Sí, claro, uno ve la vida de Pablo y dice, tremendo, impresionante. Pero ha sido el Señor Jesucristo el que se ve glorificado en la vida del apóstol. Y el apóstol lo sabe y es consciente, por eso él da gracias al que lo fortaleció, al que lo capacitó. Acá la gratitud de Pablo es al Cristo fortalecedor, que lo transformó instantáneamente del perseguidor que era a un siervo digno de confianza. ¿Se da cuenta? El verbo ahí me tuvo por fiel, creyó en mí, me consideró, me estimó, pero no porque hubiera algo en mí, sino porque ahora moraba Cristo en él. Entonces, claro, la evaluación del Señor antes de que lo pongan al ministerio, evidentemente es algo que no porque Pablo tuviera algo, sino porque Dios había hecho algo en Pablo. Y por eso le pedí que se dejara el dedo ahí en Hechos, en capítulo 13 más adelante. Nos damos cuenta de que Dios ha capacitado a Pablo y de que Dios envía a Pablo a la obra del ministerio. Capítulo 13 de Hechos, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a mencionar los que estaban: Bernabé,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es el que después va a ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces uno puede ver ahí, es asombroso, ¿no? Porque uno puede ver ahí que es Dios el que está capacitando, Dios es el que está apartando a Pablo, Dios lo hace, incluso lo hace por medio de la iglesia. Le dice a estos hombres: apártenme a estos dos, a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Y así les impusieron las manos, los despidieron. Este es lo asombroso de la gracia de Dios en la vida de Pablo. Contrastado, obviamente, como lo dice ahí Pablo, con su vida anterior. Versículo 13, la primera parte: habiendo yo sido antes. Pablo no se olvida. Pablo mantiene en la memoria lo que él era. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto Pablo lo tenía tan presente, incluso cuando él daba testimonio, siempre mencionaba esto, siempre tenía presente esto. Dejó el dedo ahí en Hechos, le dije lo dejar ahí en Hechos. 26, capítulo 26, es uno de los testimonios que Pablo presenta ante el rey Agripa. Pablo estaba en Cesarea, estaba pronto a ir a Roma a comparecer ante el César, nada más ni nada menos que ante el César, y él le empieza a relatar cuál era su vida, cómo era él antes que el Señor llegara a su vida. Y él dice en versículo 4 del capítulo 26: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y más adelante, versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo tenía presente la gracia de Dios. No olvidaba su pasado. ¿Cómo va a olvidar su pasado? No puede olvidar su pasado. No puede anularlo. Está ahí. ¿Está ahí para qué? Para que usted vea la gracia de Dios sobre su vida. No para revolver y darse manija y no. Como la gracia de Dios, como la misericordia de Dios. ¿Quién era usted? Pregúntese, ¿quién era usted antes del Señor? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Lo recuerda? ¿Puede ver la gracia de Dios en su vida? ¿Hay un antes y un después? Pablo reconoce, hay un antes y un después. Identifica eso. Identifica que su vida no fue igual. Después de Damasco, su vida no fue igual. No, Pablo no agregó una actividad a su semana. Pablo no empezó a ir a una reunión de domingo, a una reunión de miércoles y a hacer algún curso. No, su vida cambió. Toda su vida. Lo dice en Gálatas, ¿no? Ya no vivo yo.
Su vida cambió. La gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios lo había cambiado, y de hecho lo va a decir ahí, versículo 13, la segunda parte: fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 3. Y si usted se fija ahí, de manera amplia, en ambas partes, tanto del versículo 12 al 14, y luego 15 y 16, todo el relato depende de la misericordia que le ha sido mostrada a Pablo. Fui recibido a misericordia. 2 veces lo dice. Fui recibido a misericordia. Como que quiere dar un énfasis. Todo depende de la misericordia de Dios. Y este Pablo es ejemplo, sin duda, de la misericordia de Dios sobre la vida de un incrédulo, un ignorante. Pablo iba en contra de Dios, iba en contra de la ley de Dios, iba en contra incluso del decálogo, de los 10 mandamientos, porque él dice ahí en versículo 13 que él era antes blasfemo, y eso puede cubrir los 5 primeros mandamientos, ¿no? Blasfemos, todo contra Dios. Y después dice perseguidor e injuriador, y eso puede cubrir la segunda parte de los 10 mandamientos. O sea, Pablo era el completo pecador, diría él, el primero, el incrédulo. Y es llamativo esto acá. Yo pensaba, digo, a ver, hay gente que dice, no, yo la verdad me crié en una iglesia y no puedo identificar, incluso algunos llegan al punto de decir, a mí me hubiera gustado estar perdido en el mundo y que el Señor me rescatara y poder tener un testimonio en donde yo pueda diferenciar, ¿no? Pablo era el muchacho de iglesia. Viví fariseo, dice. Pablo era un hombre que sabía toda la ley, era el fariseo criado a los pies de Gamaliel, de uno de los maestros más impresionantes. Pero la misericordia de Dios, él reconoce que era un blasfemo, un injuriador de sus hermanos. El poder de la misericordia de Dios superó todo. La piedad de Dios hacia un miserable como Pablo, un ignorante, un incrédulo. Ese miserable Pablo, él lo dice, era un ignorante, un incrédulo, no conocía a Jesús, no conocía al Mesías. Y no solo eso, sino que él pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Impresionante. Esto es la ceguera de la incredulidad, ¿se da cuenta? Pero él dice, y me encanta acá, pero, versículo 14, los peros de Pablo, impresionante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente hace como una exclamación, dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Es Dios haciendo todo. Su gracia, su misericordia, su acción. Él fortaleció, Él capacitó a Pablo. Todo lo hizo Dios. Pablo no hizo nada. Y ningún creyente verdadero hizo nada para Dios. Pues no puede y no quiere. Dios tiene que venir a buscarlo. Y Dios entonces sacó a Pablo de este estado de ignorancia y de incredulidad. Lo sacó de esta oposición a Cristo. Y por medio de su abundante gracia lo colocó en este estatus de fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? En Cristo el pecador no es solamente perdonado, no solo es fortalecido, no solo es capacitado para servirle, sino que la gracia de Dios nos mantiene en este estatus de fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, su fe puede fluctuar, pueden venir tiempos de bajón espiritual, pero la fe va a estar ahí, porque es de Dios en el creyente. Eso no va a desaparecer. El amor de Cristo ha sido derramado en el corazón del verdadero creyente. Eso tampoco va a desaparecer. Entonces, Él nos mantiene, Él nos preserva hasta ser
glorificado. Una fe y un amor que ahora Pablo es impresionante, porque ahora Pablo ama al Señor y ama a su pueblo. Todo lo contrario a lo que era antes, ¿no? Era un blasfemo, era un injuriador. Pablo no tenía antes esto. No tenía ni fe ni amor. Tenía una religión. Y mucha gente tiene una religión, pero no tiene ni fe ni amor, ni por Dios, ni por su pueblo. Por eso dijimos en la idea que la diferencia, ¿cuál fue la diferencia entre un incrédulo y un creyente? La misericordia y el amor de Dios. Y eso es lo que mueve la vida del creyente. Y por eso Pablo ahora entonces pasa de cómo el Evangelio transformó su vida en particular a mostrar cómo el Evangelio puede verse en la vida de todos los creyentes. Y por eso nuestro segundo encabezado es el ejemplo del Evangelio en cada creyente. Versículos 15 y 16. La fórmula, fíjese cómo empieza el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es como una fórmula, un dicho, palabra fiel y digna de ser recibida. Tiene esa característica, algo que era un dicho común, que la iglesia conocía, que la iglesia citaba. Pablo está diciendo que esta es una presentación fiel del mensaje de Dios, con esa frase. De hecho lo va a repetir, fíjese, capítulo 4, si lo tiene ahí, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digno de una respuesta especial, dice, de ser recibido. O sea, que nos apropiemos de él de manera plena, personal, que lo apliquemos. Eso está diciendo, palabra fiel, que apliquemos esto a nosotros mismos. Pero también estas son verdades sostenidas por la iglesia. Muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Pablo está viniendo de hablar de los falsos maestros que estaban confundiendo a los creyentes. Y ahora Pablo está presentando esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque esto es importante para la iglesia. Esto moviliza a la iglesia, esto sostiene a la iglesia. Olvidar el Evangelio es una buena fórmula para que se empiecen a meter errores en una iglesia. Por eso esto es palabra fiel y digna de ser recibida. Son sostenidas por la iglesia y escuche este hermoso, gracias hermano, este hermoso resumen del Evangelio. Versículo 15, después de los 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Acá deberíamos cerrar la Biblia y esto es lo que necesitamos recordar, creer, anunciar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel. A veces puede tener dudas acerca de cómo predicar el Evangelio, de cómo hablarle de Cristo a otro. Recuerde, 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es un buen resumen. Y son cosas que no pueden faltar en la predicación fiel del Evangelio. Porque no es correcto decir frases, y acá podemos tirar un montón de frases. Sonríe, Dios te ama. No. Jesús quiere ser tu amigo. ¿Has escuchado eso? Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Dios quiere sacar lo mejor de vos. Dios quiere bendecirte con una vida abundante. Dios quiere llenar el vacío de tu corazón. Y seguramente después en el ágape podemos charlar de otras frases que quizá conoce
y yo no las anoté acá. ¿Cuántas frases que pensamos que son súper bíblicas y súper cristianas, pero no tienen nada que ver con el Evangelio? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo, el eterno y preexistente Hijo de Dios, vino al mundo, dejó el trono de la gloria, se despojó de todo. Recuerda Filipenses 2, se despojó de todo para venir a este mundo. De eso está hablando cuando dice vino al mundo, está hablando de que estaba en otro lugar. Vino al mundo, vino al lugar donde los seres humanos viven y pecan. Ahí vino. Vino al lugar donde el hombre tiene que ser encontrado, en donde el ser humano es redimido. Ahí al mundo vino. Esto es la encarnación, ¿se da cuenta? Esto es lo que hizo Dios. Usted no hizo nada, Dios tuvo que venir a salvar al pecador. Ese es el propósito. El propósito de su venida, salvar pecadores. Para eso vino. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para dar un buen ejemplo de su vida? ¿Para dejarnos lindas enseñanzas? No, vino a salvar pecadores. Vino a salvar pecadores. Y pecador, acá la palabra pecador apunta a seres humanos en su necesidad y en su condición de la que tienen que ser salvados. Eso es un pecador. Un pecador no es alguien que hace cosas malas. El pecador es que hace cosas malas, pero porque ya es pecador, es su condición. Y de eso necesita ser salvado. Y uno no puede salvarse de eso. Uno no puede hacer nada de su condición. Usted no puede hacerse una autocirugía y cambiarse su corazón. No puede. Dios tiene que hacerlo. Por eso el Nuevo Testamento usa esta palabra, pecador, para decir que los seres humanos son desobedientes a Dios, son injustos delante de Dios, están separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados y por ende están perdidos, sin rumbo. Eso es un pecador. Y en ese sentido es que Pablo dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos están muertos, todos están en pecado y están destituidos, privados de la gloria de Dios. De hecho, el pecado, dice más adelante, en Romanos 6:23, es la paga del pecado es muerte. Es muerte, eso es lo que merecemos. Delante de Dios su justicia y su ira merecen aplicar muerte en nosotros, inmediatamente. Eso es lo que Dios debería hacer, pero no lo hace porque es grande en misericordia. De ahí que el punto clave de este dicho del versículo 15, es este verbo, hermoso verbo, salvar. Él vino a salvar. Esta es la razón de la venida del Señor, la liberación de los pecadores de su pecado y de sus consecuencias. Salvar a los pecadores. Y esto también habla de la liberación para algo, para una vida nueva, una vida transformada ahora y para la eternidad, una vida diferente. Es decir, el pecador perdido es perdonado, el pecador perdido es justificado y comienza a ser santificado. No existe, y lo hablábamos en la reunión de hombres esta semana, no existe alguien que ha sido perdonado por el Señor, justificado por el Señor, que no sea santificado, que no se vea una vida transformada. Por eso Pablo exhorta más adelante, fíjese ahí a Timoteo, y le dice que milite, versículo 18, que milite al final por ellas, o sea, por el mandamiento y por este evangelio, que milite en la buena milicia, versículo 19, que mantenga la fe y buena conciencia. Una vida transformada, eso le está diciendo. Una vida transformada. Versículo 16 del capítulo 4 le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es eso? Es una vida transformada. Ten cuidado de ti mismo, de cómo te manejás, de cómo andás, de cómo caminás. Tené cuidado
De la doctrina, claro, es importante la doctrina, porque es lo que enseñás en la iglesia, pero tené cuidado de ti mismo, de tu vida. Capítulo 5, versículo 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y le dice, versículo 21, precioso: te encarezco, por favor, le dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, es sublime esto, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cuida tu vida, Timoteo, cuida tu vida. Y le dice al final del versículo 22, consérvate puro. Consérvate puro. Capítulo 6, versículo 11, en contraste con los falsos maestros, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, la vida del creyente es transformada. No podemos esperar que el creyente solamente elija ser cristiano por una reunión. ¿Se da cuenta? Es la vida transformada de la persona. El evangelio aplicado entonces tiene como objetivo salvar al pecador, pero también dando evidencia de transformación en su vida, para la gloria de aquel que merece ser honrado de esta manera. Y entonces Pablo cita esta breve declaración para mostrar que lo que él experimentó con el Señor es lo que Jesús ha venido a hacer por todos los que se arrepienten y creen y confían en el Salvador. Esto el Señor lo hace en el creyente. Yo no tengo duda de eso. ¿Por qué? Porque lo creo yo. No, porque lo dice su palabra. Su palabra, de hecho, en Efesios. No lo busque, pero lo hemos leído hoy, Efesios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Dice Pablo: del cual yo fui hecho ministro, está hablando del Evangelio de nuevo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice, y es hermoso como se describe, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso en versículo 16, ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Se da cuenta? Pablo hace hincapié acá en el hecho de que él lideró la oposición a Cristo. Él fue el líder, el primero, dice. El primero en ir en contra de la iglesia. El primero en haber procurado destruir el plan de Dios. Él era el primero, dice. Y Pablo dice: soy ejemplo de la clemencia de Dios. Esto es la demostración del amor de Dios. Es un pero de los tantos peros hermosos como el que leemos en Efesios. No lo busques. Efesios capítulo 2, lo conoce. Lo va a recordar cuando lo escuche. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, o sea, para ejemplo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Se da cuenta? Está diciendo lo mismo. Ejemplo de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. De nuevo, Dios haciendo esto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados por Dios en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó, incluso las buenas obras Dios las preparó, no las hace usted. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire a Pablo, mi hermano, y verá la aplicación de la gracia de Dios. Verá la aplicación de la misericordia de Dios, pero mire a cualquier creyente, mire a sus hermanos, y vea la gracia de Dios en ellos, vea cómo la misericordia de Dios los trajo a la cruz, porque Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Esta es su clemencia, esta es literalmente la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Dios está reteniendo su ira justa contra los pecadores y Dios es clemente, es paciente. Un día se va a terminar eso. Un día finalmente Dios va a establecer justicia y dentro de esa justicia está su santa ira. Pero Dios es clemente. Dios es clemente. En Pablo entonces Cristo ha como ilustrado, es una ilustración de lo que Él puede hacer con cualquier pecador que se arrepiente y cree. Pablo es eso, es un ejemplo, dice él. Y que luego estos pecadores reciben la vida de Dios en ellos. Por eso dice, habrían de creer en Él para vida eterna. Cuando escuchamos vida eterna muchas veces decimos, bueno, es una vida que no se acaba. No, está hablando de la vida de Dios en uno. Esa es la vida eterna. La vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo termina entonces esta nota acerca de la vida eterna que tenemos de Dios como resultado de la obra de Cristo. Un Cristo que Dios envió para salvarnos a pecadores indignos. Y entonces dice, por tanto, versículo 17, comienza acá Pablo a alabar a Dios. Hay se le dice doxología a esto. Por eso es una correcta alabanza al Evangelio, y es nuestro último encabezado. Una correcta alabanza al Evangelio. Leemos versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La alabanza habla de un Dios que se presenta como Rey. Sigue ahí dos atributos de su ser y la declaración de que Él es el único y sabio Dios. Él es el único, y concluye ahí con el honor y la gloria eterna que Dios se merece. Básicamente el significado general acá es que Dios como Rey gobierna en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios es el Dios de los siglos. Naturalmente y por derecho Dios es digno de todo esto, y el Evangelio, la obra de Cristo, como el cumplimiento de esa promesa de redención. Por eso Dios merece toda la gloria. La cruz de Cristo es como el clímax de esta alabanza. O sea, Pablo no está siendo novedoso o no está añadiéndole nada a Dios, sino que simplemente está reconociendo quién es Dios. Por eso usa por tanto. Por todo lo que dije, entonces, por tanto, tengo que alabar a Dios. ¿Qué puede hacer el creyente frente al Evangelio? Alabar a Dios, darle las gracias, como empezó esta parte, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al Señor por el Evangelio. Y concluye de esta manera preciosa, sin novedades, sino que simplemente reconociendo con estas palabras lo que Dios ya es y lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Y con el amén final, acá confirma, para él y para los que están leyendo, para estos hermanos y para nosotros, estas verdades que deberían asombrarnos. Debería ser de asombro permanente para nosotros. A primera vista el contenido de esta doxología parece raro, ¿no? Porque aunque se encuentra después de una parte en la que se hizo foco en la misericordia, en la gracia, en la clemencia que muestra el Señor, esta alabanza usa como términos trascendentes. Es como que Pablo pasó de hablar de su vida, de cómo el Señor trabajó en su vida, y de golpe salta a lo trascendente,
a la gloria de Dios y hablar de cosas que quizá ni Pablo entendía, pero Pablo lo había conocido a través de Cristo. Este Rey de los siglos, que es inmortal, que es invisible, que es único y sabio, Pablo lo conoció por medio de Cristo. Antes lo conocía por los manuscritos que podía tener, por su religión, pero de manera muy nublada. Ahora Pablo lo conocía por medio de Cristo. Y cuando Pablo reflexiona en lo que el Rey de los siglos le concede al pecador, piensa en esto, en lo maravilloso que es que ese Dios trascendente y eterno, este único Dios, viniera al mundo y se haya hecho hombre. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Este maravilloso acto de condescendencia, venir a este mundo a salvar pecadores que no merecen ser salvados, que no le buscan, que son blasfemos e injuriadores de su prójimo, que no aman a Dios y no aman al prójimo. Pero Dios es rico en misericordia. Pablo no olvida el Evangelio y eso es lo que moviliza su vida. Por eso dijimos, la misericordia y el amor del Señor es la única diferencia. Es la única diferencia entre un incrédulo y un creyente. ¿Qué otra respuesta podría tener esta gracia de Dios de parte nuestra, de parte de los creyentes? Sino alabar a Dios. Acá Pablo, a diferencia del falso evangelio y de los errores doctrinales que se promovían, Pablo está haciendo un énfasis en el verdadero evangelio, en el evangelio bíblico, y en su participación por él en la gracia de Dios. Una gracia, dice él, que está disponible incluso para el peor pecador. Él se consideraba el peor pecador, el primero, dice. El primero, pero cualquiera que se acerca al Señor en arrepentimiento y fe, Dios aplica esta misericordia, la misma que se le aplicó a Pablo. Y luego esa gracia se ve evidenciada en una vida transformada, en una vida movilizada por esta misericordia de Dios. Por eso es bueno, mi hermano, como dijimos al principio, es bueno recordar, traer a la memoria de dónde Dios lo sacó a usted, si es que lo sacó. Cómo Dios transformó su vida, si es que la transformó por medio de Cristo. Muy importante, traer a la memoria, recordar eso, dónde estamos hoy. ¿Para qué? Para alabar su gracia y su misericordia. Incluso esto también nos tiene que llevar a pensar de qué manera miramos a los que no creen, los creyentes, de qué manera miramos a los que no creen. Es importante, porque esto en la cotidiana, usted se va a enfrentar con personas que no creen. Si la diferencia la hizo la misericordia de Dios, ¿qué derecho tenemos los cristianos de atacar con nuestra moralidad a aquellos que no creen? Si tenemos una buena teología acerca de que el ser humano está perdido, está muerto en sus delitos y pecados, es un enemigo de Dios, merece la misericordia de Dios, un Dios que con su ira podría aplastarlo en un segundo. Y sin embargo, en esa condición estábamos nosotros. Y conforme vamos viendo esto, también deberíamos preguntarnos de qué manera imitamos a Dios cuando trató con nosotros cuando estábamos perdidos. ¿Cómo trató Dios con usted en su vida? ¿Y de qué manera usted trata a los que no creen? ¿Cómo vamos a vivir como cristianos? A medida que avancemos vamos a ver que esto que está hablando acá Pablo es importante, porque a la luz del Evangelio, y Pablo constituido como predicador y apóstol, está instruyendo a Timoteo. Y a su vez Timoteo es enviado a las iglesias. ¿Para qué? Para ordenar aquellos aspectos prácticos en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque las verdades del Evangelio son las que movilizan a los cristianos, no es otra cosa. No es otra cosa. Si usted se ve movilizado por otra cosa que no sea el Evangelio, descártelo, déjelo.
porque este es el mensaje, esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Ya iba a decir, ya vamos terminando. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, hay muchos ejemplos. Pablo es uno, pero hay muchos ejemplos de conversiones tremendas. Quizá alguno recuerda, Mateo, por ejemplo. Mateo era también un traidor del pueblo. Zaqueo, el ciego Bartimeo, la adúltera samaritana, ¿recuerda? Son ejemplos de conversiones. El centurión romano al pie de la cruz, tremendo ese también, porque se da cuenta ahí al pie de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El preso que estaba colgado al lado de la cruz con el Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cornelio, recuerda a Cornelio ahí en el Nuevo Testamento, uno de los primeros gentiles convertidos. El etíope eunuco con Felipe, también precioso, porque enseguida quiso bautizarse. Hoy nos tomaba otro tiempo, ¿no? Se dio cuenta, claro, se jugó la vida. El carcelero de Filipos, que se quiso matar, porque se le estaban escapando los presos. Pero ninguna de estas conversiones es tan notable como la de Saulo de Tarso. Pablo, ¿no? El cruel enemigo de la iglesia y de Jesucristo, llegando a ser el más grande evangelista, el más grande teólogo para la iglesia. Tremendo. Pero Pablo nunca dejó de estar asombrado de que Dios pudiera y pudo redimir a alguien como él. Estaba asombrado. La gracia fue, dice, abundante. Y esto trasciende para todos los creyentes. Porque uno debería asombrarse cuando el Señor lo salva. Es tremendo. Acá no hay una competencia a ver de qué vida más pecadora tenía yo. Pues hay algunos que hacen eso. Dicen, no, yo vengo de tal contexto y tal otro. ¿Viste? Como que se enorgullecen de su vida pasada. Bueno, eso no sé si está tan bien. Pablo no hace eso. Pablo exalta a Cristo y ver la misericordia de Dios en cualquier creyente. Podemos terminar diciendo, como concluye Pablo acá, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mi amigo, si usted no es creyente, usted está asistiendo y aún rechaza a Cristo y se sostiene con sus fuerzas y con su aparente autonomía de Dios, si usted cree que por su bondad o por su vida correcta va a merecer esa misericordia de Dios, por definición es algo que no podemos merecer porque somos miserables. Mi amigo, si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Y no solo eso, sino que sigue violando las leyes de Dios, sigue violando su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crean en ti, que crean en el Hijo de Dios y que crean en ti, el único Dios verdadero. Sin Cristo usted no tiene nada. Sigue incapaz de ver su gracia y necesita sin duda misericordia. Necesita misericordia de Dios. Y es algo que quien se ve perdido y hundido en su pecado va a pedir y va a clamar a este Dios. Quien, como dijimos, y dice el Salmo 86, es lento para la ira y es grande en misericordia. Este Dios que envió a su Hijo para salvar pecadores. Pecadores que si van en arrepentimiento y fe, Dios no los echa afuera. Él recibe a todo aquel que con corazones humillados van a Él. Dios no los echa. ¿Por qué? Porque ve no al pecador, ve a Cristo. Ve a Cristo que puede y tiene el poder para salvar hasta un Saulo de Tarso y a cualquier pecador. Sí, vamos a orar, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por el Evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por esta
misericordia que has aplicado a personas indignas de esto, y hoy poder disfrutar de tu gracia y ver la gracia tuya en otros. Es precioso, Señor. Gracias por esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los que se creen justos, no a los que ven alguna bondad en ellos para acercarse a Dios, nada de eso. Vino a buscar a los que en su condición se ven imposibilitados de acercarse a este trono de gracia. Pero justamente porque es un trono de gracia, anunciamos a Cristo, anunciamos a aquel que puede aplicar misericordia para que ahora sí el pecador pueda ir a ese trono de gracia para perdón de pecados, para recibir esta vida eterna, vida de Dios en ellos, que los va a ir transformando. Entendemos, nuestro Dios, que estamos en ese proceso, los creyentes. Vivimos en esta etapa hasta que tú vengas, en donde todavía luchamos, sí, con nuestro pecado, pero esa lucha se da porque ahora la vida de Dios está en nosotros. Si no, no lucharíamos. Y te damos muchas gracias por capacitarnos por medio del Espíritu Santo. Gracias porque hemos sido recibidos a misericordia. Gracias porque podemos seguir anunciando el Evangelio y te pedimos, Padre, por favor, si hay alguien acá que aún no se ha doblegado ante la preciosura del Evangelio y la realidad de que están condenados, Padre, pedimos sea tu misericordia sobre ellos. Si no es aquí, que sea en la intimidad de su casa, pero háblales al corazón. Tú puedes hacerlo. Y descansamos en esa gracia y en esa misericordia que has aplicado sobre nosotros en un tiempo en donde realmente nosotros te rechazábamos, blasfemábamos contra ti, nos reíamos. Pero hoy, Señor, reconocemos junto con Pablo que tú eres el Rey de los siglos. Tú mereces toda la gloria y la honra, porque has tenido esa condescendencia de enviar a tu Hijo a morir por estos pecadores. Y hoy formamos parte de tu iglesia, pecadores que hemos sido redimidos y transformados, y pronto vamos a ser glorificados para estar para siempre contigo, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, Señor. Guíanos en el resto de esta reunión, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.